Buenas tardes, bienvenidos a este webinar sobre las herramientas digitales para atender a la diversidad en el aula de matemáticas, haciendo énfasis en conectando las matemáticas para la vida. Me acompaña aquí Jorge Alberola, especialista en didáctica de las matemáticas en España. De Tecman. Y yo, Alberto Robledo, especialista en didáctica de las matemáticas de México, también de parte de Tecman. Y pues nada, vamos a platicar un poquito de cuestiones sobre la diversidad en el aula y cómo trabajarla, sobre todo utilizando herramientas digitales. ¿Qué podemos utilizar para atender esa gran diversidad, no, Jorge? Sí, exacto. Lo que vamos a ver no es un poco como esta diversidad que nos preocupa tanto, ¿no? Que nos encontramos en las aulas de matemáticas actualmente, y estas tecnologías o herramientas digitales que al final nos hemos visto impulsados un poco, ¿no? Por la pandemia, un poco obligados a usar, pero ahora vemos que son muy útiles, ¿no? Y entonces es lo que vamos a ver un poco hoy a lo largo de nuestros programas de matemáticas, tanto de primaria como de secundaria. Yo creo que ese es un detalle muy importante, sobre todo que en la época actual nos empezamos a dar cuenta que los alumnos ya no aprenden por una sola vía y necesitamos tener más recursos, ¿no? Sí, yo creo que antes tampoco lo hacían. Lo que pasa es que teníamos esa sensación de decir, bueno, yo doy mi clase, nadie pregunta, todos entienden, ¿no? Y continuamos, ¿no? Pero claro, cada uno aprende de una manera y necesitamos pues muchos recursos, muchas actividades, muchas maneras de poder explicar un mismo contenido matemático para poder, ¿no?, acceder a todos estos distintos ritmos de aprendizaje, distintas formas de aprender, ¿no? Y al final lo que buscamos, ¿no? Que nadie se quede por el camino y incluir a todos los alumnos en este aprendizaje. Fíjate que eso que manejas es muy interesante porque también nos habla sobre la necesidad de una continuidad metodológica en todos los niveles educativos básicos, preescolar, primaria, secundaria, a nivel infantil, primaria y secundaria, ¿no? Sí, sí, por supuesto, es importante al final. Si tenemos esta oportunidad de poder trabajar de la misma manera desde infantil hasta secundaria, pues tendremos más fácilmente la forma de detectar esas necesidades que tienen nuestros alumnos y poder atacarlas, ¿no?, con los materiales que proponemos. Y sentar una estructura para el aprendizaje del alumno. Exacto. Entonces, ese tipo de detalles yo creo que valen mucho, mucho la pena. Y hablando de este mismo proceso de estructura en el alumno, yo creo que vale también la pena plantear que con todos estos programas que tenemos, bueno, también vamos a trabajar con matemáticas más manipulativas y lúdicas, ¿no? Sí, al final la matemática hemos pensado siempre que es muy mecánica, ¿no? Muy abstracta. Muy calculadora humana, a lo mejor, muy exacta, ¿no? Que dicen a veces, y es todo lo contrario, ¿no? Y para poder nosotros llegar a esa abstracción siempre tenemos que partir de lo concreto, de lo más manipulativo. Luego ya les daremos un caminito ya de representación pictórica o gráfica intermedia para llegar a esa abstracción ya más matemática. Y yo creo que trabajando en ese mismo punto, no hay que olvidarnos ya en los niveles superiores como secundaria e incluso preparatoria, en que este proceso concreto, este proceso manipulativo no se debe de hacer a un lado. Sigue una ruta, sigue un proceso de aprendizaje en el estudiante que también es igual de importante y que viene a fortalecer todo este pensamiento reflexivo en él, ¿no? Sí. Antes de que pasemos a otro detalle, nos gustaría mencionarles que sería muy importante que todas las dudas o preguntas que tengan nos las hagan saber por ahí en el apartado de chat. Por ahí ya tenemos algunos saludos desde Venezuela. Muchas gracias. Y bueno, pues ahí en el apartado de chat estaremos leyendo algunas preguntas que ustedes puedan tener y se las estaremos contestando, ¿vale? Sí, bueno, continuando con lo que estábamos diciendo, ¿no? Al final, lo que hablabas tú, en la secundaria no podemos creer, ¿no?, que esta parte, diríamos, más manipulativa o más concreta, el alumno la tiene superada y vamos directo a la parte abstracta matemática. De hecho, para atender a la diversidad, ¿no?, y poder incluir a esos alumnos que nos dicen, ¿no?, es que siempre se me han dado mal las matemáticas y no hay manera de que se conecten, esta es la forma, ¿no?, establecer este puente concreto con ellos para llegar a esta parte más abstracta. Y pasa algo muy curioso, que así como el alumno de secundaria
va a trabajar con procesos manipulativos. También el alumno de niveles menores, de infantil o de primaria, también puede trabajar conceptos un poco más complejos desde edades muy tempranas. Y de esta manera estamos trabajando la ciclicidad a lo largo de los 3 niveles educativos, ¿no? Por supuesto. Entonces, ese es un detalle también interesante. El alumno, a partir de estrategias muy heurísticas, muy de exploración, muy de prueba y error, muy de juego, también puede acceder a conceptos y a ideas mucho más complejas desde niveles tempranos. Sí, aparentemente complejas, ¿no? Que no nos planteamos trabajar, diríamos, en edades tempranas, pero a través del descubrimiento, como comentabas, pues claro que evidentemente pueden trabajar conceptos como puede ser estadística en infantil o funciones en primaria que a veces no las tocamos mucho. Números negativos. Exacto. Sí, muchos conceptos que aparentemente no nos tocarían, pero que si se trabajan adaptados al nivel madurativo del alumno, creo que vamos abriendo ventanitas para luego poder conectar en el futuro. Ahora, ¿cómo podemos llegar a esos procesos con nuestros estudiantes? Pues a partir de una gran diversidad de actividades. Uh-huh. Si nosotros tenemos ahí a la mano una pequeña cajita de herramientas con una potente cantidad de actividades, bueno, vamos a poder cubrir esas necesidades que hay dentro del aula, ¿no? Uh-huh. Ok, vamos a continuar. Miren, aquí justo platicando sobre esta gran diversidad de actividades que podemos tener en el aula, les estamos mostrando parte de esos mismos recursos que podemos ofrecer para los niveles de primaria e infantil, así como el de secundaria. Tenemos toda una serie de actividades y ustedes nos podrán decir, a ver, Alberto y Jorge, pero ustedes nos dijeron que eran herramientas digitales. Bueno, pues es que hay cosas que ocurren dentro y fuera de una plataforma. El éxito, y lo sabemos ahora gracias a la pandemia, el éxito de una clase no ocurre nada más porque seas digital o nada más porque tengas muchas actividades, sino porque juegues en entrar y salir entre ellas. Sí, y sobre todo aprovechar, diríamos, la tecnología para poder potenciar las matemáticas al final, ¿no? El hecho de que yo me conecte por Zoom no quiere decir que esté dando una clase más digital, para nada. Y luego hay actividades que requieren hacerlas fuera de ese contexto digital. Y hay otras herramientas digitales que me facilitan pues tener una visión concreta de una situación matemática abstracta que igual no puedo ni ver manipulativamente ni pensarla de forma abstracta y yo la puedo representar digitalmente, ¿no? Exactamente. Miren, ahí aprovechamos y les presentamos parte de las actividades que nosotros manejamos dentro de nuestros programas enfocados en las matemáticas. Y bueno, tenemos distintas situaciones que pueden desarrollarse a partir de las plataformas. Si ustedes se fijan del lado izquierdo, tenemos una gran cantidad de actividades que ocurren gracias al apoyo de una plataforma. En este caso, todas las que están encerradas en este círculo dorado, mientras que tenemos otras que ocurren dentro de una plataforma. Y finalmente, del lado derecho, tenemos todas las actividades que ocurren y se gestionan con una plataforma. Entonces, ese jugueteo que podemos hacer como maestros al estar gestionando nuestra sesión es lo que va a terminar por nutrir el desarrollo de la clase y atender a esas necesidades que pueden surgir dentro del aula, sí, ¿no? Por supuesto. Sí, al final es intentar, como siempre, ¿no? Lo que queremos atender es a la diversidad. En el caso de primaria entendemos que la parte digital se tiene que cuidar, se tiene que dar un buen uso y ahora mostraremos cómo. Y en la clase de secundaria esto se amplía, no esa parte digital, porque al final es la forma en la que tienen de comunicarse nuestros jóvenes y nosotros pues vamos a establecer esta comunicación con ellos a través de una plataforma, pero con unos contenidos que pueden salir de ella y con otros que están. Exactamente. Ya ahorita platicaremos sobre algunos análisis que podemos hacer a partir de ese proceso, ¿vale? Uh-huh. Vamos a empezar con primaria, ¿no? Vamos a empezar con el nivel primaria. En este caso, del lado izquierdo, nosotros tenemos el desarrollo que ocurre en una de nuestras sesiones. Y del lado derecho tenemos ahí 2 sesiones, la sesión 2 y la sesión 23.
Si ustedes se fijan, las actividades para empezar, que es el cálculo mental, los problemas orales, el problema del día, esos van de cajón, van de entrada, van inmediatamente en todas nuestras sesiones. Sí, es una parte importante, ¿eh? Son pocos minutos donde ponemos nuestra mente en on, matemáticamente. Buscamos empezar a hacer un calentamiento. Por supuesto. Iniciar, abrir un proceso de reflexión dentro del estudiante, y entonces por eso es que no las podemos quitar de ninguna de nuestras sesiones. Esas ya están ahí y esas van a ayudar, van a favorecer a abrir ese proceso de aprendizaje en el estudiante. Donde empezamos a cambiar es en el enseñando aprendiendo, es en el desarrollo, en el grueso de nuestra sesión. Y entonces ahí, por ejemplo, tenemos en la sesión número 2, tenemos que trabajaremos un PBL, unas fichas, actividades manipulativas y un ciberemat. De esta manera estamos trabajando con el alumno, explorando, validando, buscando información previa que pueda tener el estudiante. Y luego en la sesión 23 tenemos ya una serie de actividades como los matijuegos, juegos de demostración, estrategias y rutinas de pensamiento y juegos de cubos. Y aquí me gustaría puntualizar, Jorge, no sé qué opines tú, me pueden decir, pero son demasiados juegos en una sesión. Bueno, son diferentes formas de atacar un mismo contenido, conocimiento, ¿no? Por lo que hablábamos. Al final tenemos una clase diversa y yo quiero explicar, por ejemplo, ese concepto de función, pues de diferentes formas. Atacarlo o presentarle actividades al alumno diferentes, ¿no? Que puedan ser muy ricas, ¿no? Diríamos, tanto para poder recoger su conocimiento previo, como decías tú, ¿no? De esa manera yo puedo no dejar a nadie atrás, como para construir ese conocimiento a partir de estas actividades. Y siempre a través de la deducción, del descubrimiento y del interés, ¿no? Crear ese interés en el alumno para que le gusten las matemáticas. A veces como maestros podemos decir, es que mi alumno no va a saber de números negativos, en el caso de primaria, o no va a saber de funciones. La realidad es que el alumno va a tener un conocimiento informal. Sí, exacto. Y entonces a partir de juegos terminaremos dándonos cuenta que sí, que el alumno sabía y que entonces podemos explorar junto con ellos cómo validar y cómo volver formal ese aprendizaje. Y es lo importante de tener una sesión muy rica en actividades, ¿no? Sí, es básico, diríamos, ¿no? Estos recursos o estas actividades son básicas para poder yo acceder a todos mis alumnos y para presentarles propuestas que sean atractivas para ellos, ¿no? Con un contexto cercano. Y cuando hablamos de los juegos, si pensamos un poco en cómo jugamos a los juegos de mesa, pues está muy ligado en los procesos de resolución de problemas. Es buscar una estrategia, es aplicarla, no me ha funcionado, aplico otra. Por lo tanto, con estos juegos, que evidentemente son matemáticos, por muy de mesa que sean, pues trabajamos todo esto, todos estos procesos de resolución de problemas que al fin y al cabo es lo que sostiene esa competencia matemática que queremos que nuestros alumnos tengan al acabar la primaria y la secundaria. Y son estos objetivos elevados a los que queremos llevar a nuestros alumnos, a un pensamiento reflexivo, un pensamiento superior. Finalmente se encuentra remarcado el proceso de cierre de la sesión. ¿Por qué lo remarcamos? ¿Por qué lo enfatizamos? Porque es importante que haya un cierre del pensamiento, de la reflexión que hizo el alumno a lo largo de una sesión. De otra manera, serían actividades puestas al azar. Exacto. Y claro, yo no quiero que mis alumnos o mis alumnas salgan de la clase pensando ¿qué he hecho hoy? Pues hemos jugado a cubos, hemos salido al patio y hemos hecho no sé qué. No, tenemos que hacer ver, ¿no? Qué objetivo de aprendizaje tenían aquellas actividades, qué es lo que hemos conseguido, qué es lo que hemos aprendido, qué es en lo que me he equivocado, de qué manera puedo mejorar lo que he hecho. No, todo este proceso quiero hacerlo visible y que para el alumno lo sea también. Aquí hay un detalle que mencionas y que es muy importante y va ligado al uso de las plataformas que tenemos, y es el error. Nos da un poco de miedo. Como maestros nos da miedo que mi alumno se equivoque, como padres de familia nos da miedo que mi hijo se equivoque, pero si yo les pregunto que me digan cuál es el momento en el que más aprendieron cosas en su vida, me van a decir
un error que les debió de haber pasado. Entonces, de esta manera volvemos al error una potente herramienta para el aprendizaje del alumno, y va muy ligado con el último aspecto que tenemos a nivel primaria, que es el CiberEmat. El CiberEmat es una plataforma que nosotros ofrecemos para poder trabajar con los alumnos y que pongan en práctica los aprendizajes que desarrollaron en la sesión, y que sobre todo, si el alumno tiene dificultades, tiene debilidades en ese contenido, pues vamos a estimularlos con algunos ejercicios más, adecuándolos a sus necesidades. Por ahí Julio nos pregunta si haremos una demostración. Sí, justo para allá vamos, a hacer una pequeña demostración de algunos de los materiales que tenemos. ¿Vale? Sí, exacto. Vamos a ver algunos ejemplos concretos para... Bueno, acabamos primero con esta tabla. Esta tabla, ¿no?, que nos engloba un poco todos los recursos que ofrecemos desde los programas de matemáticas. Al final, lo que yo quiero con estos recursos o con estas actividades es desarrollar esa competencia matemática de mis alumnos. Y cada uno de ellos, diríamos que tiene un objetivo, ¿no? Hay unas actividades que enfocadas a construir el conocimiento matemático. Con otras, lo que hago es fomentar el razonamiento y analizar esos procesos de resolución o esos procedimientos en algunos casos. Luego tenemos otras para practicar, ¿no?, para asimilar los conceptos y los procedimientos que hemos aprendido. Y finalmente, pues actividades para transferir ese conocimiento a distintos contextos fuera del matemático. Y también para representar, para hacer representaciones matemáticas, pues tenemos otro tipo de actividades que nos permiten ver las diferentes formas en que nuestros alumnos representan los resultados matemáticos. Ojo, esto no quiere decir que lo vamos a saber inmediatamente cuando trabajen con nuestros programas. Esto quiere decir que lo vamos a ir conociendo a lo largo del ciclo escolar y a lo largo de nuestras sesiones, ¿vale? La importancia de utilizar o de dejar de utilizar en algún momento de la sesión una de estas actividades. ¿Qué es lo que quiero lograr con mis estudiantes? ¿Qué necesidad quiero cubrir a partir de este ejercicio? Entonces, es importante que lo contemplemos. Por ahí hay algunas preguntas que nos están marcando en el chat. Recuerden que al final vamos a dar un breve tiempo para que podamos contestarlas. Para dar respuestas, sí. Exactamente. En este caso, bueno, pues nosotros el día de hoy hemos seleccionado una serie de actividades, tanto para nivel primaria como para nivel secundaria, en donde vamos a hablar un poquito sobre pares ordenados y sobre las funciones para nivel secundaria. En este caso, nos gustaría mostrarles una breve sesión de lo que nosotros tenemos. Bueno, antes que pase, Jorge, ¿nos quisieras platicar un poquito? Hemos elegido, diríamos, la temática de funciones, cómo la trabajamos desde primaria, ¿no?, a través de los pares ordenados, como esta sesión que está mostrando Alberto, y esa continuidad que damos, ¿no?, para trabajarla con secundaria. Como comentaba Alberto, pues la sesión al final tiene muchos recursos para poder trabajar este conocimiento desde diferentes puntos de vista, ¿no?, para poder dar oportunidad a los diferentes alumnos que tenemos en clase, diferentes alumnas que tenemos en clase y diferentes pensamientos, ¿no?, y diferentes niveles también al final. Actividades que me van a permitir recoger o poder echarles ese puente, ¿no?, a los alumnos que no han conectado todavía con el conocimiento. Siempre me permite esto, y luego que pueda construir a partir de esta base más conocimiento al final. Aquí, por ejemplo, gracias a la plataforma con la que gestionamos las sesiones de MAT, estamos visualizando la guía del maestro, en donde en la parte izquierda tenemos las actividades de los 5 minutos para empezar. Si ustedes se fijan, son actividades sencillas, son rápidas y que permiten calentar motores. Luego en azul tenemos el apartado del enseñando aprendiendo. ¿Qué nos va a decir un juego de demostración? ¿De qué manera vamos a trabajar un juego de cubos? Ahorita les vamos a mostrar el juego de cubos. Me interesaba que conocieran un poco la estructura, así como los 5 minutos para acabar. Sí. Sobre todo que vieran, ¿no?, que hay más, diríamos que pasan muchas cosas, ¿no? Exacto. Dentro del grueso, del corazón de la sesión, que sería enseñando aprendiendo, pasan muchas cosas, ¿no? Nos vamos a parar en el juego de cubos.
porque es una herramienta que nos gusta mucho. Al final, el juego de cubos me permite una práctica productiva, diríamos, de los procedimientos matemáticos y que motiva mucho a los alumnos, porque al final juegan en grupo, al final todos quieren ganar y bueno, y en este caso, ¿no?, que lanzamos los 4 cubos para poner estos 3 valores de la X y uno en la Y y completar esa tabla, ¿no? Ellos tienen que añadir esta regla que puede ser sumar, puede ser multiplicar, dividir, restar y según la operación que elijan, pues dan una puntuación, damos una puntuación u otra. Para mantener un poco el tema de la inclusión de la clase es interesante, ¿no? Que no digamos las puntuaciones, porque al final puntúa menos la suma y la resta que la multiplicación y la división, pero yo puedo ocultar este dato y puedo jugar un poco con ellos, ¿no? Para decir, pues ahora gana el que haya usado suma y resta, ¿no? Para poder atender todos estos niveles que al final nos encontramos en el aula y que habrá alumnos que dominan ya las cuatro operaciones para hacer estas funciones, pero habrá otros que les costará más, ¿no? Con las operaciones más complicadas. Y ahí me gustaría mucho hacer énfasis y nos podrían preguntar a alguno de ustedes, bueno, Alberto y Jorge, ¿y en qué momento ocurre en la plataforma? ¿En qué momento puedo jugar con esto a lo largo de este estado en pandemia que hemos estado viviendo? Bueno, lo puedes proyectar directamente con tu grupo, con el grupo que estés trabajando a distancia, enseñas las reglas básicas, puedes modelar 2 o 3 juegos, 2 o 3 tiradas con ellos, exploran la posibilidad y permites que el alumno incluya a su familia dentro del proceso de aprendizaje, porque este juego fácilmente lo podrán trabajar en casa de manera autónoma con su familia, ¿no? Sí, al final, bueno, este es de funciones, pero si fuera de cualquier operación básica, de las 4 operaciones básicas, pues en lugar de darle una ficha, ¿no?, de divisiones, pues yo le doy el juego de cubos y que escriba en su libreta 4 lanzamientos que ha hecho con su hermano mayor o con su hermana mayor o con su madre o con su padre. Exacto. Este es un detalle muy interesante. Esta pequeña actividad es muy sencilla, 4 cubitos. Sí, exacto. Y bueno, y nuestro gestor de aula al final nos permite, ¿no?, este acercamiento si tenemos algún alumno confinado o si en el caso de México, que todavía no estamos hay algunos casos en el que todavía se está trabajando a distancia. Además, aprovecho que estamos entrando al gestor, además de que tenemos otras herramientas en las que podremos rayar, podremos hacer algunos trazos dentro de la actividad para estar modelando a nuestros alumnos. Y ese tipo de cosas terminan por sumar al proceso del estudiante, ¿no? Entonces, es un detalle muy interesante. También aquí les muestro cómo nuestro gestor nos va a ayudar incluso para mostrar los resultados de manera para hacer correcciones automática. rápidas también. Al final es lo que hablábamos, ¿no? Aquí sí que yo me aprovecho de la tecnología o de las herramientas digitales para facilitar o para agilizar, diríamos, procesos en el aula. Platicábamos hace unos días, Jorge y yo, que vale mucho la pena que reflexionemos, y más en este proceso de pandemia, de que no es solamente tener una plataforma digital. Vale mucho la experiencia del docente y la potencia de las actividades que pueda él tener ahí guardadas en la caja de herramientas y las pueda utilizar en los momentos pertinentes. Entonces, no es solamente trabajar con una herramienta digital, hace falta usarla, hace falta tener herramientas para potenciarla, ¿no? Exacto. Ok, vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, recuerdan que les hablaba un poquito de Ciberemat, que es esta plataforma que nosotros ofrecemos también y en la que el alumno pondrá en práctica los procesos, los conceptos y habilidades numéricas que el alumno ha estado desarrollando en su sesión. Sí, exacto. Muy relacionado con la sesión, pues tendremos la sesión correspondiente en la plataforma y les permitirá a los alumnos trabajar de forma autónoma, porque al final es una plataforma de aprendizaje adaptativo que según la respuesta del alumno, pues nos irá o lo irá conduciendo por actividades ajustadas a su nivel, ¿no? De manera que vaya creciendo, diríamos, en
en este conocimiento. Efectivamente, aquí les mostramos un ejemplo de esa plataforma. Si ustedes recuerdan, la actividad que abrimos hablaba de pares ordenados, de relaciones, de funciones, y entonces tenemos ahí un pequeño ejemplo. Nos está dando algunos valores de X para encontrar los valores de Y a partir de una regla que se encuentra en la parte superior. En este caso nos dice que cuando X vale 3, pues hay que multiplicarla por 4, ¿no, Jorge? Sí, exacto. Me encanta como dices Y, de Y, la Y, me encanta. Es mexicano. Yo aquí, por ejemplo, me voy a equivocar y no voy a colocar el 20. En esto perdón, 12. Incidimos en esto del error, ¿no? Porque es importante al final, cuando comentaba Alberto, ¿no? Que nos preocupa como profesor el error, como padre el error. Pero claro, esto lo transmitimos a nuestros alumnos y al final lo que tenemos que transmitir con este error a nuestros alumnos es todo lo contrario, ¿no? Es un momento en el que yo puedo crecer en mi aprendizaje. Si yo lo hago todo bien, es que tampoco, no sé, no tengo nada que aprender. Si yo me equivoco, pues aquí hay posibilidad de aprendizaje. Efectivamente, esta plataforma, al momento de que detecta los errores que nosotros podamos estar generando dentro de ella, nos va a permitir, nos va a poner más ejercicios para practicarlo. En este momento yo estoy ya evaluando el trabajo que hice mientras Jorge estaba platicando y bueno, encontramos que hay un error. Después de varios intentos, la plataforma va a detectar estas dificultades en ese contenido y entonces me va a poner a prueba con más ejercicios. Y de esta manera estamos retándonos, ¿no? Constantemente. Exacto. Esto aquí sí que aprovechamos mucho, ¿no? Esas herramientas digitales para el alumno con esto y para nosotros que la plataforma nos da un reporte de evaluación muy rico, ¿no? Para saber cómo está yendo el alumno en su proceso de aprendizaje. Y la verdad que, no sé, nosotros que llevamos unos cuantos años dando clase, pues tener esto ahora es un gran qué, ¿no? Es una ventaja, nos permite tener claridad en las necesidades de nuestro grupo, de qué manera los vamos a ayudar. Yo creo que todos los maestros nos hacemos esa pregunta, ¿de qué manera puedo potenciar el trabajo que están haciendo mis estudiantes? Entonces, pues vamos a continuar, ya que estamos aquí. Ahora vamos a platicarles un poquito de lo que ocurre en nivel secundaria, ¿no? Ahí me gustaría enfatizar mucho, como ya lo hemos venido platicando, de que el mundo digital debe estar al servicio del maestro y en favor del alumno, ¿no? Por supuesto, claro. Entonces, no puede ser una barrera, ¿no? Tiene que ser algo que me facilite, porque si no... Definitivamente, tiene que favorecer. ¿Y cómo lo buscamos hacer? Bueno, pues en primera, sabemos hoy por hoy que los estudiantes se comunican por medios digitales, ¿no? Y entonces el medio digital, la plataforma, se vuelve un vehículo. Y en ese vehículo hay cosas que ocurren cuando nosotros realizamos un viaje, y en este caso podemos decir que el destino son todos los objetivos que tenemos en nuestra sesión. Al realizar ese viaje hay cosas que ocurren fuera del automóvil, fuera de la plataforma, y hay cosas que ocurren dentro de la plataforma, ¿no? Y en este viaje el alumno lleva el control. Pero el alumno no tiene carnet, ¿no? Exactamente. Al final, como vemos, ¿no? Es el maestro el que guía este viaje. Exacto. Y el maestro, para guiar el viaje, tiene que saber a dónde va. Evidentemente es muy importante, ¿no? Al final, que tengamos claros los objetivos de aprendizaje para yo poder indicarle un poco por dónde tiene que ir. Yo creo que muchas veces, ¿no? Ahora cuando comentamos, ¿no? Que el alumno está en el centro de su proceso de aprendizaje, y muchas veces muchos profesores, ¿no? Me comentan, es que yo creo que ya no pinto nada. No, al contrario, el protagonismo aumenta exponencialmente, ¿no? Porque al final tienes que guiar todo esto, tienes que ir comunicándote con el alumno, evaluando cómo va, dándole feedback para mejorar. Con muchísima observación del proceso que está haciendo el alumno. En México, hace algunos años, cuando ocurrían los cambios, las reformas, las famosas reformas educativas, muchos maestros nos decían en algunas intervenciones que comentaban, pues es que esto yo ya lo hago.
yo ya observaba a mis alumnos, yo ya los monitoreaba. Sí, pero ¿de qué manera lo hacías junto con el de más trabajo? Aquí la importancia de nosotros como maestros es hacerlo de manera consciente y constante. Entonces, de esa manera vamos a llegar a los objetivos de manera mucho más eficaz, ¿no, Jorge? Sí, exacto. Vamos a continuar. Aquí, por ejemplo, comenzamos planificando con nuestra plataforma. Déjennos cambio de lado para que ustedes nos puedan ver. Puedan ver en este caso. Fíjense cómo del lado derecho tenemos la presentación de las actividades que tenemos para nivel secundaria, como lo comentábamos al inicio, y allá a un ladito tenemos el grupo de primero A y el grupo de primero B. ¿Cierto? Sí. Sí lo alcanzan a ver, ok. Sí, se ve perfectamente y bueno, es esto, ¿no? Al final, todos los que somos profesores, ¿no? Al final cada grupo es un mundo, cada alumno o alumna es un mundo y en principio, pues diríamos que personalizamos por grupos, ¿no? Como vemos, que yo puedo elegir diferentes actividades según el grupo que sea. Miramos una estructura muy similar a lo que teníamos en primaria, ¿no? Al final tenemos un inicio, un desarrollo y un cierre. Aquí estamos hablando de una de las unidades o microunidades de contenido que tenemos en el programa de secundaria, que llamamos STEP, ¿no? Que al final buscamos con esta microunidad de contenido más motivación, porque al final es verdad que el adolescente pues cuesta un poco engancharlo en ese sentido y que tenga el objetivo más a corto plazo pues me permite a mí como profesor engancharlos más fácilmente. Estos steps tendrán una duración de una semana y entonces a lo largo de esa semana nosotros podremos trabajar dosificando nuestros tiempos, contemplando el tiempo que tenemos destinado para nuestra materia, pues estaremos destinándolo también para las distintas actividades que planteemos a nuestro grupo. Y de esta manera los vamos a ir poniendo un poquito en jaque, si me dejas decirlo, un poquito en jaque con actividades que a lo mejor no esperaban que pudieran relacionarse a las matemáticas y a esto que ellos van a explorar a lo largo del ciclo escolar. Ahorita veremos algunas de esas actividades, ¿vale? ¿Qué es lo importante dentro de esta plataforma para secundaria y qué cosas tiene que contemplar el maestro? Bueno, pues como ya lo dijimos, hay cosas que suceden fuera de la plataforma, actividades manipulativas, juegos de demostración, estrategias de pensamiento, clases magistrales por parte del maestro y hay cosas que ocurren dentro de la plataforma. ¿Y qué son esas actividades que ocurren dentro de la plataforma? Pues al final del día son los ejercicios de campo base, de oxígeno, que implican el uso de una plataforma, de un simulador. Sí, exacto. Son ejercicios al final online, ¿no? Para este trabajo individual del alumno con 3 niveles, ¿no? Que me permite atender a la diversidad del aula y aparte que nadie se sienta fuera del aula, ¿no? Porque cada uno entrará a su calendario, encontrará sus ejercicios adaptados o personalizados a su nivel y nadie tiene por qué ver que está haciendo un ejercicio diferente al otro de al lado, ¿no? Al final entras en OnMath, en la plataforma y entro a mis ejercicios. Estoy haciendo lo mismo que hacen todos. Las actividades que salen, diríamos, de la plataforma y hacemos dentro del aula, pues estas actividades son muy inclusivas como las de Math, son perfectas para poder atender toda aquella diversidad que nos encontramos, para que el alumno y la alumna no se sientan fuera de la clase y nos permite tanto construir como recuperar, como os decíamos antes, a alumnos que tienen, diríamos, esa falta de conocimiento anterior. Definitivamente esto que mencionas de recuperar, otra vez creo que va muy acorde a lo que nosotros anhelamos como maestros, porque es importante. Y bueno, del lado derecho, finalmente tenemos la posibilidad de retroalimentar los ejercicios que el alumno nos está entregando y darle una calificación. Bueno, esto sí que me gustaría parar en esto, ¿no? Que al final, para dar la calificación que hablábamos, ¿no? Creo que había una pregunta por aquí también respecto a la manera que tenemos de aprender y la manera que tenemos de evaluar. Es importante que se ajuste la manera de evaluar a la nueva forma de aprender, porque si no tampoco conseguimos este cambio, ¿no? Y este aprendizaje competencial con el alumno si yo no lo evalúo competencialmente. Definitivamente.
Con esta rúbrica, aparte, yo consigo directamente con el alumno un feedback inmediato, porque él sabe, antes de empezar la actividad, qué es lo que debe hacer con estos descriptores para conseguir según qué calificación. Definitivamente. Y ahorita ya vamos a entrar un poquito a la plataforma. Nada más para cerrar un poco, tenemos esta otra tabla que nos habla de las actividades que vamos a encontrar a lo largo de la plataforma y el objetivo que tiene un poquito muy de la mano con lo que mostrábamos ya de nivel primaria. Muy igual, muy para desarrollar esa competencia matemática y cada actividad con un objetivo concreto. Nos vamos a ir ahorita a la plataforma. Miren, esta es la plataforma con la que trabajamos con el nivel de secundaria y nos gustaría mucho mostrarles algunas de las actividades que tenemos. Aquí, por ejemplo, nosotros ya atendimos durante esta semana el step de las funciones y nos gustaría mostrarles la actividad manipulativa, qué es lo que ocurre fuera de la plataforma, ¿no? Y aquí estamos ofreciéndole al alumno toda una serie de actividades. Les vamos a dar estas cartas, se las voy a mostrar un poquito, estas barajas, que es un animal, le estamos mostrando al alumno un animal con ciertas características, una gráfica, una tabla y una función. Sí, al final bueno, estamos en primer curso de secundaria, ¿no? Entonces estamos trabajando por primera vez, diríamos, en secundaria las funciones, ya las hemos trabajado en primaria, aquí estamos ya formalizando, ¿no? De qué 4 formas puedo yo representar una función. La puedo representar con una descripción literal, con una expresión algebraica, con una tabla de valores o con una representación gráfica. De esta manera, nosotros jugando a este juego de cartas con ellos, pues evidentemente estoy trabajando todo esto, ¿no? Y estos conceptos que para mí son importantes, los trabajo con ellos haciendo familias, ellos van ganando puntos, van jugando y la verdad es que yo he visto este juego puesto en práctica en el aula y es gratificante ver todo lo que aprende el alumno, lo que se divierte y cualquier alumno o alumna sigue el juego al final. Incluso como adultos. Me ha tocado ver esta actividad en adultos y es bastante atractivo. En adultos que decían, yo no le entiendo a las matemáticas y no quiero tomar a las matemáticas y entonces nos damos cuenta que resulta bastante útil. Y aquí vemos alguna de las relaciones, vamos a ir haciendo algunas preguntas y obteniendo algunos resultados junto con nuestro grupo. ¿Vale? Con este tipo de actividades, lo que comentábamos antes, a mí me permite ver también qué alumno necesita otras cosas en este momento, ¿no? O le falta alguna de las partes de estas que estamos trabajando de las funciones y me permitirá la plataforma personalizarle una actividad solo para él para que pueda trabajarlo, ¿no? Al final, desde la configuración, nosotros podríamos personalizar para 1, para 3, para 5, para 10 alumnos una actividad extra para que pudiera potenciar todo esto. Definitivamente, Jorge. Ahorita les estamos mostrando en la pantalla la manera en que nosotros vamos a personalizar esta actividad y la manera en que le podemos sacar provecho para sí, esta situación dentro de nuestro grupo. Incido otra vez en la inclusión de que esta actividad le aparecerá en el calendario del alumno. En el calendario del otro alumno le aparecerá otra. Y entonces a mí me permite gestionar esa diversidad que me encuentro en el aula. Ok, ahora nos iremos a un juego de demostración. ¿Te parece, Jorge? Me encantan los juegos de demostración. Claro que sí, yo creo que son los favoritos de todos dentro de la oficina, porque siempre nos invitan a un proceso de mucha reflexión. De esta manera, también les vamos a entregar a los estudiantes algunas cartas. Sí, y este juego de demostración me encanta, Alberto, porque da mucho miedo en secundaria, ¿no? Dices, tenemos que salir al patio. Claro. Sí, tenemos que salir al patio. Salimos al patio, pintamos unos ejes de coordenadas en el patio y hacemos, ¿no? Repartimos las cartas para que los alumnos se coloquen, se sitúen en estos ejes de coordenadas. Me encanta este tipo de actividades. Hay que tener una buena gestión de aula, evidentemente, pero aquí de verdad que los alumnos y las alumnas se divierten, aprenden, ¿no? Aprenden esos pares ordenados, esa componente X, esa Y, sé situar el punto. Luego, cuando sitúo a un niño y les digo, bueno, ¿qué carta es este niño, no? A partir del punto situado que me den.
las coordenadas, la verdad es que sacas mucho jugo de esta actividad. Invitamos a mucha reflexión por parte del estudiante, ¿no? Exacto. De qué estoy haciendo y de qué manera puedo influir en los resultados de mi equipo. Y ¿no? nos permite, ¿no? Como profesores también, ver mucho de nuestros estudiantes, ¿no? Más que si yo le paso 2 ejercicios de representar y de darme las coordenadas y que luego vea que unos están bien y otros están mal. Más allá de esto, yo aquí con este juego puedo ver muchísimas cosas, ¿no? Y darles mucho feedback a ellos también. Definitivamente. Oye, Jorge, ¿qué te parece si nos vamos a unos ejercicios campo base? Sí, vamos a unos ejercicios que al final es el trabajo individual que hacen los alumnos. Un poquito arrastrar el lápiz, ¿no? Que nunca está de más dentro de nuestra clase. En este caso vamos a abrir estos ejercicios campo base a partir de un simulador, ¿no? Sí, todos estos ejercicios siempre empiezan con un simulador interactivo que nos da mucho juego, porque al final aquí pueden entrenar, diríamos, o hacer el ensayo-error todas las veces que quieran. El simulador también les da información en el momento que se equivocan, pues esto no estás haciendo o esto se trata de tal, explica qué es la pendiente, a lo mejor si te está preguntando qué pendiente tiene esta recta y tú te equivocas y das la orden en el origen, entonces te da la definición de pendiente para que puedas tú volver a intentar la actividad, ¿no? Y no hay problema porque lo puedes hacer tantas veces como quieras para posteriormente ya practicar con ejercicio. Efectivamente, si ustedes se fijan, en la parte inferior al simulador ya tenemos una serie de preguntas. Una vez resuelta la actividad, responde las siguientes preguntas. ¿Cuántas rectas debes atrapar para conseguir la copa? Al cabo de 3 semanas, ¿cuántos centímetros medirá el lápiz? Etcétera. Todas ellas relacionadas directamente al simulador con el que estuvimos trabajando, ¿vale? Son 8 hojas de ejercicios en las que empezamos por algo más sistemático, ¿no? Más práctica sistemática, para acabar en problemas más contextualizados con contextos siempre cercanos al alumno y actuales. Definitivo. Aquí me gustaría que entráramos un poquito al apartado de evaluación, de cómo le vamos a evaluar al estudiante, porque eso también va a ocurrir dentro de la plataforma. Nosotros aquí tenemos el área de trabajo por parte de nuestro alumno y luego tenemos el apartado de corrección del ejercicio, donde nosotros como maestros trabajaremos directamente con nuestro grupo y con el trabajo que él hizo. Luego tendrá esta rúbrica que les estamos mostrando y que entonces al asignarle determinado valor, el estudiante podrá reconocer qué es lo que le falta o qué es lo que impidió que tuviera una nota. Sí, al final es también un poco ligado, ¿no? Con el tipo de aprendizaje que estamos haciendo, ¿no? Que es más competencial, pues una evaluación competencial, ¿no? En la que yo pueda describir exactamente qué es lo que sabe hacer y lo que le falta por hacer para estar en un nivel u otro de rendimiento de competencia matemática, ¿no? O de desempeño, diríamos. Es un instrumento muy útil para el profesor y para el alumno, ¿no? También, para que él mismo se implique en ese proceso. Y ese es un detalle muy interesante porque a todos nos pasó en nuestra época académica, ¿no? ¿Por qué me puso un 7? ¿Qué me faltaba? ¿Qué no alcancé para tener esa calificación, para tener un 8, no 10, sé, lo que sea así, ¿no? Y al final ves un poco, ¿y un 7 qué es? Exacto. ¿No? También, ¿un 7 qué es? Ok. Y finalmente, así muy rápido para terminar justo en tiempo y podamos platicar un poquito con ustedes, hablar un poquito sobre esta actividad que es a practicar. Sí, también cuando hablamos de evaluación, ¿no? Que muchas veces los profesores cuando les enseño el programa me dicen, ¿no? Que evaluáis solo con actividades. No, también tenemos pruebas, pero queríamos enseñaros esta en concreto, porque esta prueba no repercute en la calificación del alumno, pero sí que es un instrumento de evaluación. Yo con este instrumento de evaluación lo puedo poner antes de empezar mi unidad de aprendizaje para ver cuáles son los conocimientos previos que tiene el alumno, ¿no? Y el alumno sí que recibe una nota y puede que sea un 0, ¿no? 0 puntos, no sé nada, vale, perfecto, no pasa nada. Luego yo puedo secuenciar otra vez o calendarizar otra vez esta actividad al acabar un poco
o un poco antes de acabar, ¿no? La unidad de aprendizaje y el alumno pues a lo mejor saca un 7, un 8, un 9 y entonces ve ese proceso, ve que ha pasado de la nada a un 7, que yo le describo que es ese 7 aparte, y es muy gratificante para ellos no ver esta progresión. Esto no es otra cosa más que situar al alumno en el aquí y en el ahora de su proceso académico. Le estás diciendo en dónde está, qué necesita, cómo lo va a trabajar y luego si hubo un avance, ¿no? Exacto. Entonces le estás dando pues herramientas. Es importante al final, ¿no? Cuando hablamos de diversidad, hablamos de inclusión, es importante que no saquemos al alumno del aula, ¿no? Que forme parte del proceso. Ya no del aula, porque a lo mejor lo tenemos en el aula y está haciendo cosas muy distintas. No, tiene que estar incluido en las dinámicas del aula, sobre todo, y luego al final que él vea que hace un... ¿Qué está haciendo? Un proceso, ¿no? ¿Qué También. proceso se está haciendo para lograr los objetivos que le hemos planteado, ¿no? Muy bien, bueno, vamos a regresar un poquito con nosotros. Sí, vamos a intentar responder las preguntas, que hay bastantes, por lo que veo por aquí. A ver, mira, voy a contestar la de Magali, que es la última. Sí, claro, porque adelante. Los últimos eran los primeros. Vamos a ver, comentaba Magali sobre la importancia permítanme, el portafolio es un instrumento que permite detallar fortalezas e ir efectuando planes de mejora para las debilidades detectadas en dicho proceso de aprendizaje. Exacto. Sí. Bueno, no lo hemos podido describir mejor. Sí, no lo has podido describir mejor. Es un instrumento de evaluación también. En el caso de primaria lo tenemos propuesto. En el caso de secundaria, evidentemente, pues ya es una cosa más autónoma y más marcada por el profesor, aunque también lo proponemos. Y efectivamente, ¿no? Es un instrumento muy potente de evaluación que me permite ver todas estas cosas. Pero no es el único. Y la verdad que no hemos hablado mucho de evaluación, pero que tanto el programa de infantil primaria como el de secundaria tiene un marco de evaluación competencial. La plataforma de secundaria, por ejemplo, me da un reporte muy importante en ese sentido y unos instrumentos de evaluación muy fáciles de usar a través de la potencialidad que tienen estas herramientas digitales. Efectivamente, miren, por ahí nos pregunta Norman Leticia, ¿no? Permítanme. Magali, ¿desde qué edad en niños se puede utilizar esta herramienta digital? Bueno, pues tenemos que los alumnos de primaria ya están utilizando el CiberEmat, los alumnos de secundaria pueden estar trabajando con la herramienta de la plataforma de OnMat, que al final del día implica que el alumno se autorregule. A veces muchos pensamos que no, es que mi alumno o mi hijo no va a poder utilizarlo. No, sí. Implica que lo vayamos guiando y que se vaya autorregulando. Exacto. La clave está en la autorregulación y que nosotros la modelemos para ellos. Si nosotros nos mostramos como maestros que estamos modelando y regulando esos procesos, el alumno lo va adquiriendo. Vale, aquí vemos otra de Darcy. La propuesta curricular debe estar centrada en la disciplina, en la metodología y en la tecnología. La propuesta curricular, la verdad que muchas veces sí que lo propone, pero luego vemos en las aulas que realmente no se lleva a cabo. A veces no se lleva a cabo porque al final los profesores tenemos un día a día muy atareado y realmente yo poder prepararme todos esos recursos es complicado. Por eso, al final, desde Techman, lo que queremos es eso, facilitaros todo ese material. Está muy estudiado, está muy bien construido curricularmente respecto a la evaluación, respecto a la didáctica de las matemáticas. Aquí tenemos muchos matemáticos, muchos pedagogos y expertos en evaluación trabajando en ello para poder facilitar todo este material al profesor, ¿no? Que al final un poco nos quedamos así cojos en ese sentido porque no nos da la vida. Yo creo que es importante mencionar que es entrar y salir con estas estrategias. ¿En qué momento creo que es más pertinente? ¿En qué momento puedo cambiarla o puedo sustituirla por otra? Ese tipo de detalles es importante. Por eso para Techman el maestro y su experiencia es importante. Por eso los acompañamos. Porque la idea es darles una cajita de herramientas que puedan utilizar cuando ustedes crean que es pertinente a partir de su grupo. Sí, ¿no? Sí. Aquí Darcy nos pregunta, ¿las debilidades detectadas en el análisis de las pruebas externas e internas en el área de matemáticas
se deben en gran parte a la forma tradicional de enseñar a evaluar. Pues probablemente, porque al final estas pruebas externas no nos gustan, a los profesores generalmente no nos gustan porque, claro, dicen, ¿por qué me vas a evaluar? Pero yo quiero enseñar a mis alumnos o que aprendan mis alumnos conmigo y yo con ellos, de manera que al final cuando se presente una prueba externa, un problema cualquiera que no tiene nada que ver de mi aula, diríamos, él sea competente a la hora de contestar. Por lo tanto, es importante, ¿no?, esa forma de enseñar o aprender y, como tú bien marcas, de evaluarlo. Fíjate, aquí mismo también dice Darcy, ¿cómo atender a la diversidad en la educación a distancia? Bueno, creo que es una pregunta que hemos venido contestando a lo largo de la intervención, sobre todo, sí el tener un dispositivo, sí tener una herramienta digital, pero luego tener una cantidad buena de herramientas o de actividades que nos permitan adecuarla a la necesidad que detectemos. Sí. Ya será una actividad de juego que podamos modelar a distancia, siempre a distancia, o una ficha del alumno que pueda trabajar el estudiante en su casa, o un juego, un matijuego que puede trabajar junto con su familia. También. Y el CiberEmat, que también, como se va adaptando él solo, pues también nos iría bien. Magali también pregunta desde qué edad en niños se puede utilizar esta herramienta digital. La de secundaria ya sabemos que es a partir de primero de secundaria, pero en primaria, tanto en primaria como infantil, tenemos una herramienta digital, pero la tenemos muy pautada, muy estudiada. Realmente hemos investigado al respecto para darle el buen uso, ¿no?, que nos permite esta tecnología. No sé si hay alguna pregunta más. A ver, parece que hasta el final. Que no nos dejemos nada. ¿Qué criterios tiene el Ministerio de Educación de Colombia para pasar las pruebas de estado de matemáticas? La verdad, Estefanía, que lo desconozco, pero intuyo que se basará mucho en las pruebas externas internacionales, si es de primaria en TIMSS y si es de secundaria en PISA. Te recomiendo que veas los marcos conceptuales. Sí. Porque realmente dan mucha información y dan una visión distinta de la evaluación que para el profesor le hace ese cambio de mirada, ¿no?, respecto a la evaluación de sus alumnos. Pues bueno, Jorge, yo creo que con eso terminamos las Yo espero que no nos hayamos dejado nada. Si nos hemos dejado alguna o os ha quedado alguna duda, os podéis poner en contacto con nosotros, con Techman, ¿no?, desde nuestra web. Y si queréis más información de nuestros programas, tanto de EMAT como de ONMAT, ¿no?, el de primaria infantil EMAT y el de secundaria ONMAT, pues no dudéis en poneros en contacto con nosotros, que os podemos hacer una presentación más detallada de cada uno de los programas. Claro que sí. Y yo, sin más, agradeceros a todos que hayáis compartido este ratito con nosotros. Espero que os haya gustado lo que hemos preparado Alberto y yo para vosotros. Nosotros lo hemos pasado muy bien preparándolo y explicándolo. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta la próxima.